Dios me los bendiga grandemente a todos. Qué bueno que están por ahí. Así que vayan, ¿verdad?, acomodándose. Búsquese, ¿verdad?, su tacita de café o de té o de soda o de agua, lo que usted desee, ¿verdad? También búsquese un lapicito, un pedacito de papel o una libreta, un cuaderno, para que pueda hacer sus apuntes y también la palabra de Dios. Y vamos a compartir hoy juntos y vamos a participar de este taller. Hoy es el tercer día de nuestro taller. Ha sido un taller muy interesante donde estamos desarrollando, ¿verdad?, y aprendiendo juntos temas, ¿verdad?, de problemática, temas sociales, familiares, humanos, a través de esta parábola del hijo pródigo que está, ¿verdad?, en Mateo, en Lucas, aleluya, en el libro de Lucas, que hemos estado estudiando, ¿verdad?, en el capítulo 15. Así que en el capítulo 15 de Lucas hemos estado estudiando, ya este es el tercer día, ¿verdad?, la tercera semana, que estamos estudiando sobre el hijo pródigo. Así que Dios me lo bendiga mucho. Les hablo a su hermana, su amiga en Cristo, la capellana Nelly Vega. Les voy a pedir, ¿verdad?, que comparta a otros esta enseñanza, porque son temas de hoy también. Estos temas que estamos desarrollando también son temas que son buenos conocerlos, que nos van a ayudar para el presente. Así que vamos a tener una corta oración. Si usted tiene peticiones, colóquelas. Todos los versículos se los voy a dejar ahí anotados, las tareas también anotadas, para que así juntos podamos crecer. Aleluya. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, Padre, para compartir tu palabra. Gracias, Señor, Padre Celestial, por cada una de estas enseñanzas, Señor, que hemos aprendido de ti, Señor. Te pido que nos sigas guiando, que nos sigas fortaleciendo, que sé con cada uno de mis hermanos y mis amigos que están ahora mismo participando en este taller, Señor. Toca las vidas, Señor, y que estas vidas puedan cada día más acercarse a ti, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Aleluya. Bendiciones para todos. Aleluya. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues voy a empezar con una dinámica que la tengo aquí puesta. Dice, ¿con cuál de los dos hijos de esta parábola te identificas y por qué? Así que escríbame ahí, ¿con cuál de estos dos hijos usted se identifica? ¿Con el hijo mayor o con el hijo menor? Pero ¿qué hemos visto de estos dos hijos que hemos estudiado, verdad, en estas parábolas? Vemos que el hijo menor, ¿verdad?, abandona el hogar, ¿verdad? Es una persona que se va. Abandonó el hogar. Vamos a escribir aquí, ¿verdad? Abandonó el hogar. Esa fue la primera lección que estudiamos. Abandonó o abandona. Abandona el hogar. ¿Y qué pasa con el hijo mayor? ¿El hijo mayor abandonó el hogar? No, el hijo mayor estuvo ahí, ¿verdad?, todo el tiempo con su padre, ¿ok? Él se queda en el hogar. En ningún momento dice que el hijo mayor se va del hogar, pero el hijo menor sí decide abandonar el hogar. Otras cosas que podemos ver comparando estos dos hijos, ¿ok? El hijo menor desperdicia, ¿verdad?, la herencia o los bienes que le dan, los recursos, todo lo desperdicia. Así que él hizo ¿qué? Desperdiciar. Y el de la casa, ¿qué fue lo que hizo? Como dijo el padre, tú lo has tenido aquí todo, tú no has carecido de nada, yo te lo he dado todo. Así que él disfrutaba de los bienes
Así que mientras uno gastaba, el otro disfrutaba. ¿Qué otras cosas más usted puede escribirme comparando en esta parábola del hijo pródigo estos dos hermanos? Seguimos comparando estos dos hermanos. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos comparar? Yo quiero que ustedes me ayuden, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver? Ahora, entra en una etapa de que el hijo menor se humilla, ¿verdad? Él pide perdón, se arrepiente, pide perdón. Pero entonces la actitud del hermano, ¿qué pasó con la actitud del hijo mayor? Cuando el hermano regresa, él se empieza ¿qué? A molestar, a quejarse, a ir contra el padre, a decirle por qué si este se fue y ahora tú estás haciendo un banquete, una fiesta, y a mí qué. ¿Y a mí qué? Así que en comparanza, ¿verdad? El otro se llena de celo, se molesta, critica, ¿ok? Y carece de misericordia y de perdón, ¿verdad? Carece de misericordia y perdón. Así que el hijo mayor, según vemos aquí, carece de esas cosas, ¿verdad? Mientras que el otro hijo que se va, que desperdicia el dinero, que se junta con amigos que no se tiene que juntar, que hace cosas, ¿verdad?, que no debió de haber hecho, él sí se arrepiente y pide perdón, ¿ok? Y su padre tiene misericordia. Y entonces, ¿qué otras cosas podemos decir? Hay tantas cosas que podemos decir. El hijo menor, él pidió, ¿verdad?, una segunda oportunidad. Él regresó a su casa y le pidió al padre que lo pusiera como uno de sus jornaderos, que ya no era digno de ser llamado hijo. Mas sin embargo, el padre, ¿qué fue lo que hizo? Vamos a matar el becerro más grande que tenga, el mejor. Póngamele un anillo a mi hijo. Póngale ropas nuevas porque ese hijo regresó todo, imagínense, si comía y dormía con los cerdos. ¿Qué perfume tenía él? ¿A qué olía ese muchacho? ¿Cuántos días sin bañarse, sin comer, sin peinarse, sin lavarse los dientes? Y así él tuvo el valor de regresar a la casa de su padre. Qué lindo, ¿verdad? Que él regresó a la casa de su padre y tuvo una segunda oportunidad. ¿Qué más cosas pudiéramos decir? Síguenlas anotando ahí. Así que las que puedan ver este video luego, pues lo pueden, ¿verdad? Escribírmelas y las podemos añadir. Este joven menor, él cayó, ¿ok? Él pidió una petición, mientras que el otro no la pidió, pero este menor la pidió, ¿verdad? No quería dejarse regir por nada. Tal vez el hermano mayor hizo influencia en él para que él decidiera irse del hogar. Porque ustedes saben, como dije anteriormente, que surgen conflictos entre hermanos, entre padres, ¿verdad? Entre familias, que a veces no tratamos de buscar una solución o de ver, ¿verdad?, cómo a lidiar con estas cosas y pues rompemos y nos vamos. Y hacemos nuestra vida y nos creemos que nos ganamos el mundo entero.
y que podemos hacer nuestra vida como querramos, y tomamos malas decisiones, ¿verdad? O toman malas decisiones que los dejan, imagínense, en la ruina. En la ruina. Este joven sufrió, padeció, pero qué bueno, ¿verdad? Que vino el arrepentimiento en él. Y que también, ¿verdad? El padre le dio una buena bienvenida. Que el otro hijo se quejó, ¿por qué? ¿Por qué le das esa bienvenida a mi hermano si fue un bandido? Si nos dejó, si no se preocupó por ti, no se preocupó por nada de lo que tú tenías, se fue, ¿verdad? Eso era el pensamiento de este hijo que no tenía comprensión ni desconocía la gracia de Dios, carecía de la gracia de Dios. Sentía celos del perdón que el padre le otorgó a su hermano. Mientras que su hermano, ¿verdad?, tuvo esa oportunidad, y el padre también le recuerda a él todo lo que tenía. Así que usted sígame anotando cosas ahí ahora. ¿Con cuál de estos dos hijos nosotros nos podemos identificar? Yo creo que tenemos de los dos un poco, ¿verdad? De los dos hacemos un carácter que tenemos. A veces hemos abandonado, ¿verdad?, el llamado de Dios. Hemos abandonado el plan que Dios tiene para con nosotros. Hemos sido hijos desobedientes, ¿verdad? Y a veces nos han tenido que alinear. Hemos sido, ¿verdad?, hijos que hemos tenido que reconocer que la gracia de Dios es grande, que Dios perdona, que Dios nos restaura, que Dios es un Dios de misericordia, de amor, de paz, de perdón. Cosas que el hombre tal vez no tenga esas cualidades. Así que esto significa en todas estas parábolas que hemos estudiado, ¿verdad?, en estos días que hemos estado estudiando esa parábola del hijo pródigo, vemos aquí el amor incondicional. Dios no se cansa de perdonar. El hombre se cansa, dice basta ya no puedo más, ¿verdad? Pero Dios perdona. Y eso fue lo que hizo este padre de este hijo, perdonar, de recibirlo con los brazos abiertos. Aleluya. Mire, ese padre se lanzó sobre su hijo, no le importó ni cómo estaba, así, a qué olía, nada. Así es Dios con nosotros. No importa en la condición que nos encontramos, Él siempre va a estar ahí. También, ¿verdad?, la restauración no solo se perdona, sino que también hubo una celebración. Aleluya, una recuperación. Aleluya, porque decía que este hijo que estaba muerto, aleluya, ha vuelto a la vida. Y el Señor te dice a ti, aleluya, si te sientes muerto, aleluya, si te sientes sin esperanza, aleluya, si te sientes perdido, aleluya, si te sientes aturdido, si no encuentras qué hacer, ahí está el Señor siempre esperándote con los brazos abiertos, aleluya. La alegría de Dios en esta parábola enfatiza que hay una fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, aleluya, reflejando el gozo del Padre, aleluya, poderoso, ese Dios, ¿verdad?, bondadoso, aleluya. Así que quería, ¿verdad?, repasar estas cositas con ustedes y saber que el mensaje de esta parábola es el perdón, la misericordia y la posibilidad de cambios y de empezar de nuevo. El amor incondicional, aleluya, en los cristianos, en la tradición, el respetar el amor de Dios, todas esas temas y todas esas cosas que nosotros podemos ver. Aleluya. Ahora, sus interpretaciones más profundas
El padre representa el amor incondicional. Ese papá que estuvo ahí todo el tiempo pendiente porque sabía que su hijo iba a regresar. El padre simboliza a Dios según la enseñanza, ¿verdad? También así nuestra relación nuestra con Él, el perdón. No depende de Cristo, aunque hayas fallado, sino que tu disposición, aleluya, de regresar y de querer cambiar. El hijo pródigo representa a alguien que se equivoca, aleluya, alguien que toma malas decisiones, alguien que se aleja de lo correcto, que aprende a través de sus faltas o de sus errores, aleluya. Su regreso simboliza el arrepentimiento, la posibilidad de empezar de nuevo. El hijo mayor representa la justicia rígida. Wow. Y el hermano mayor cumple con las reglas que no entiende de la compasión. Él no era un hermano compasivo. Y vemos, ¿verdad?, que esos conflictos a veces que surgen en la casa por falta de comunicación, por falta de respeto, por falta del apoyo, por falta de ir a la palabra de Dios, de interceder juntos, de esa búsqueda de Dios constantemente, de saber el papel que desempeña cada uno de nosotros, y todas esas cosas son conflictos internos. En cada hogar tiene diferentes tipos de conflictos que nosotros debemos, ¿verdad?, de buscar a través del Señor, a través de la oración, encontrar la respuesta de lo que debemos nosotros de hacer. Y ahora vamos a entrar al tema nuevo, ¿verdad? Estudiamos ya la desintegración familiar y el abandono, la desintegración familiar y la migración y el abandono, que fue la 2. Y hoy vamos a estar hablando de la pobreza y de la exclusión social. Ese es el tema que vamos a empezar a desarrollar hoy, esperando que lo podamos terminar. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que deseen compartir? Acuérdense que esto es un taller y estamos aprendiendo juntos. Ahora les hago una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a las personas más vulnerables? Y esa fue la tarea que nosotros tuvimos, que los mandé a leer, Mateo 25, del 31 al 46. ¿Cómo podemos nosotros, especialmente los que somos llamados Iglesia de Dios, aleluya, el cristiano, el discípulo, aleluya, el seguidor de Dios, de Jesús, cómo podemos nosotros ayudar a las personas más vulnerables? Y la otra pregunta fue, ¿cuáles deben de ser nuestras acciones hacia los demás según este pasaje bíblico? Y vamos a leerlo nuevamente, ¿ok? Así que vamos a ir para contestar esas preguntas, que yo espero que ustedes las hayan contestado también. Vamos a leer Mateo 25. Vamos a ir a Mateo 25. Yo les voy a dejar esta lectura a ustedes también para que así las puedan estudiar. Mateo 25, del 31 al 46. Del 31 al 46 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aleluya. El 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarlos uno de otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El 33. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su
izquierda. El 37. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Aleluya, qué lindo. Ahora, miren, ¿verdad? Lo que nosotros debemos de hacer para ayudar a las personas más vulnerables, para ayudar a los que están en nuestra comunidad con necesidades, a los que están cercanos, a los que están con nosotros, a los que están en las congregaciones, bueno, a todos, ¿verdad? Dice entonces el 35, porque tuve hambre y me diste de comer. Así que una de las cosas que nosotros podemos hacer es dar alimento a aquellos que necesitan, ¿verdad? Así que Dios nos ha llamado a alimentar las vidas con la palabra de Dios, pero también con el alimento físico. Diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¡Wow! ¡Wow! Fui forastero y me recogiste. Así que todas estas cosas son lo que el Señor nos manda a que nosotros debemos de hacer. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Fíjense, todas las cosas que se mencionan aquí, ¿cuántas de esas nosotras podemos marcar de que las estamos haciendo? De que vemos la necesidad y somos conmovidos, aleluya, porque Dios ha transformado nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestras emociones, nuestros sentimientos han sido cambiados de una manera que cuando vemos la necesidad no podemos rechazarla, no podemos decir no, no podemos decir, bueno, se lo buscó esa persona, pues que siga así, está sin comer, yo me voy a quitar mi bocado para dárselo a ese. Wow. Así que miren cómo va a ser el juicio de las naciones, cómo Él va a apartar, aleluya, a las ovejas, a los cabritos, y cómo le va a decir, ¿verdad?, a aquellos que hicieron lo correcto, que pudieron cubrir estas necesidades, que pueden entonces entrar, aleluya. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando tuvimos hambriento, te sustentamos, y sediento, y te dimos de beber. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. Wow, miren las excusas, las justificaciones que a veces dan las personas, y en este caso el pueblo de Dios, los cristianos. Aleluya. Esta es la verdadera iglesia de Dios. Esto es lo que somos llamados a nosotros a hacer. Aleluya. Gloria a Dios. El 39. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondió el rey, les diría: de cierto os digo que cuando le hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, tuve desnudo y no me brindaste, aleluya. Enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero? Oye, pero mira la terquedad. El mismo Señor se lo explica y ellos todavía no entienden.
¿Cuántos también estamos de esa manera, que no entendemos? Que el Señor nos habla, que el Señor nos envía, que el Señor nos manda, que vayamos a este lugar, que cubramos esta necesidad, que hagamos esto y nos hacemos sordos, ciegos y mudos. Desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Wow, 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 wow. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Miren, marquen eso, márquenlo porque eso está súper interesante. Así que en el tema de la pobreza y de la exclusión social, vemos, ¿verdad?, que el amor de Dios se demuestra en la manera que tratamos a las personas, especialmente cuando están enfrentando una situación, un problema, unas necesidades. Y en esta parábola, este joven terminó pasando hambre y pasando también necesidades. Así que es importante, ¿verdad?, que nuestros corazones sean conmovidos, transformados. Aleluya, gloria a Dios. Es importante todas estas cosas. Seguimos. Aleluya. Así que Jesucristo, en esto que leímos aquí en Mateo 25, que estuvimos leyendo del 31 al 46, vemos que Jesucristo habla de un juicio final y de la separación de las personas, como un pastor separa las ovejas y las cabras. La idea es que servir y mostrar compasión hacia otros equivale a servir a Dios mismo. Es decir, que cuando lo haces a alguien, lo estás haciendo como si fuera el Señor, ¿verdad? Como si fuera para Él. No se trata solo de creer o de hablar de la fe, sino de vivirla con las obras de misericordia y de amor práctico. No es solo decir yo tengo fe, o yo voy a la iglesia todos los días, o yo oro todos los días, o yo diezmo, o yo esto. No, ese yo no vale. He conocido personas que han visto a otras personas caer y no les han dado la mano para levantarlo. Las excusas son: esa persona es cristiana, no necesita mi apoyo. Esa persona puede orar sola, que ore. Esa persona lleva años en el evangelio, si no viene a la iglesia porque no le da la gana. Lo he escuchado. Entonces, ¿dónde está esto en nosotros que el Señor nos está llamando a que hagamos? No solamente que llevemos el mensaje de salvación, hay que llevarlo, pero hay que también hacer estas obras de caridad, de bondad, de amor, de compasión, de levantar, de estar con esa persona ahí cuando está pasando esa prueba fuerte, apoyarla en la oración, no decirle: ora tú, levántate si quieres, ve a la iglesia si tú quieres, yo no te voy a rogar que vayas a la iglesia. Ir a tu casa a orar. No, ¿por qué yo tengo que ir a tu casa a orar? ¿Por qué tengo que yo darte transportación para llevarte a la iglesia? Wow. Así que tenemos que, ¿verdad?, ver las cosas a través de los ojos del Señor. Cómo el Señor lo ve. Cómo el Señor ve la necesidad. Y cómo a veces dejamos caer las personas a que caigan tan bajo por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo, por nuestra superioridad. Porque le digo una cosa: el Señor nos ve a todos iguales. Puede entrar una persona por la iglesia bien vestido, como puede entrar una persona por la iglesia con una ropa que se la ponga a lo mejor todos los domingos la misma. ¿Y ustedes se creen que el Señor va a ver diferente al que se vistió bien o al que repitió la ropa? ¿Lo va a ver diferente?
lo va a averiguar. Somos iguales. Somos iguales. Eso no tiene que ver para nada. Así que vemos cómo este hijo pródigo también termina en la pobreza, en la soledad, en el abandono, en la hambre, en la ausencia. Aleluya. En la marginación, marginado. Ese hombre que vestía unos trajes, que en la casa se hacían fiestas, que tenía una casa enorme, que tenía una familia. Ahora miren en la condición que estaba. ¿Y quién fue a tenderle la mano? ¿Quién fue a levantarlo? ¿Quién fue a darle unas palabras de ánimo? ¿Quién fue a decirle, mira, aquí hay agua, ven, échate un poco de agua. Ven, entra a nuestra casa, cena con nosotros. ¿Quién? Y eso ocurre hoy también en la sociedad que vivimos. Ocurre hoy también esas cosas en la sociedad. Así que las acciones que nosotros debemos de tomar, como dice aquí, es dar de comer al hambriento. Aleluya. Darle agua al sediento. Visitar al enfermo. Recibir al extranjero. Acompañar al preso. Vestir al desnudo. Así que todas estas cosas nosotros debemos de hacerlas. Cuando viene esa oportunidad nosotros, no negarnos, no cruzarnos de brazos, no criticar, no ver las personas, miren, vulnerables como que no son nadie, como que no tienen una segunda oportunidad como tuvo el hijo pródigo, que tuvo una segunda oportunidad. Aleluya. Así que seamos manos que levantemos, seamos manos que fortalezcan a los demás, labios que puedan decir palabras positivas, que puedan, verdad, dar consuelo, que puedan, verdad, orar. Así que no hay, verdad, para Dios una desigualdad, o porque este tiene más o tiene medio. Tampoco no podemos ser ignorantes e ignorar lo que está pasando alrededor nuestro. ¿Cuántos usted conoce que a lo mejor necesitan un pedacito de pan y usted no se conmueve a misericordia a llevarle ese pedacito de pan que esa persona, verdad, necesita? Aleluya. Es bien importante nosotros poder hacer las acciones que el Señor nos dice. Ahora, ¿qué acciones nosotros todavía no hemos hecho? ¿Qué acciones todavía nos faltan? Aleluya. Tenemos que pensar en todas esas cosas. No es solamente decir voy a la iglesia y estamos bien. Miren, yo les soy bien honesta. Podemos ir a la iglesia todos los días. Podemos leer la Biblia todos los días. Podemos ir a evangelizar todos los días. Podemos orar todos los días. Pero cuando no hay estas acciones en nosotros, cuando no hay una demostración de quién vive en nuestra vida, de quién es el que da testimonio en nuestra vida, y hacemos estas acciones, ahí lo dice, ahí lo acabamos de leer, el juicio de las naciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque esto es parte del paquete. Estas es responsabilidades que nos tocan a nosotros, de velar por el más pequeño, de no pensar porque ya lo tenemos, no me importa ahora los demás. Nosotros estuvimos una vez abajo, tal vez ahora estás en el medio, tal vez ahora estás arriba, pero una vez estuvimos abajo. ¿Quién te tendió la mano? ¿Quién te ayudó a levantar? Tenemos que hacer lo mismo. La desigualdad social es la diferencia injusta o desigual de las oportunidades, de los recursos, de las condiciones de la vida entre las personas o grupos dentro de una sociedad o una comunidad. Esto puede verse
en los aspectos como, ¿verdad? Por falta de dinero, de ingreso, no tienen acceso a la salud, a vivienda, aleluya, a educación, a trabajos, a salarios, como él tuvo el hijo pródigo que no encontró trabajo. Miren a lo que llegó él. Un muchacho de casa, limpiecito, con todo a lo que llegó. También falta de seguridad, de poder y de participación política. Así que todas esas cosas es lo que nosotros vemos como que es la desigualdad social. No tiene el mismo nivel de educación mía. No tiene acceso a la salud. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos entonces? No tiene un trabajo. No tiene dinero. Entonces no puede ser parte de mi comunidad, no puede ser parte de mi sociedad. Pero sí puede ser parte del reino de los cielos. Aleluya. Y que cuando venga el Señor a dividir, a separar, a ver a dónde, a qué lado vamos a estar. Aleluya. Gloria a Dios. Hay desigualdad social cuando una persona tiene estos recursos: educación, atención médica, apoyo social familiar, mientras que otros viven en la pobreza sin oportunidades. ¿Usted sabe cuántas personas van a buscar trabajo y porque tuvieron una vida vulnerable en su pasado, no los agarran, no los toman en consideración, no le dan una segunda oportunidad? Que como la apariencia, según cómo visten, entonces este que viste bien, a este sí le doy la oportunidad. Wow, gloria a Dios. Así que es similar a estos factores que pueden llegar a la desigualdad: la pobreza, la discriminación, la falta de acceso de educación, la diferencia económica, el racismo, la exclusión social, la corrupción. No podemos ignorar a quienes sufren necesidad, a que actuemos con solidaridad y justicia hacia los más vulnerables. Así que la vulnerabilidad es la situación en que una persona o grupo tiene mayor riesgo de sufrir de pobreza, ¿verdad? Daño de pobreza, de abuso, de enfermedad, de dificultades, de no poder salir hacia adelante, de menos capacidad para protegerse. Una persona vulnerable va a necesitar más apoyo que enfrentar porque necesita enfrentar condiciones y dificultades tal vez un poco, aleluya, complicado, fuerte y urgente. Así que las personas más vulnerables podemos ver que puede ser una viuda, una persona divorciada, un niño, un emigrante, un refugiado, un anciano, las viudas, los pobres, esos, ¿verdad? Los discapacitados, los discriminados, los que son abusados, los maltratados. Todas esas personas, ¿verdad?, van a caer sobre las personas vulnerables que están pasando esta situación. La vulnerabilidad no significa una debilidad como persona, sino que significa estar expuesto a situaciones difíciles o situaciones injustas. Las personas vulnerables son aquellas que padecen de hambre, de sed, de enfermedad,
como se menciona aquí en este libro de Mateo 24. Vamos a ir a Proverbios 19, versículo 7. Ya estamos casi terminando. Proverbios 19, versículo 17. A Jehová presta al que da al pobre. Fíjense que la bendición de Dios viene cuando tú también das. No es solamente que te den, sino que también tú poder dar, tú también poder servir, es importante. Así que miren, márquelo, Jehová presta al que da al pobre, al necesitado, ¿verdad? Santiago 2, versículo 1 al 9, Santiago 2, que yo creo que esto lo han leído todo el mundo. Todo el mundo ha leído esto de Santiago, porque es algo, ¿verdad?, que lo hemos hablado anteriormente. Vamos a ir a Santiago 2, versículos del 1 al 9. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No podemos estar haciendo divisiones o separando estas de las otras. Porque si uno de vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropas espléndidas, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dices, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decid al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Miren, la palabra de Dios es una guía para cada uno de nosotros y nos dice la verdad de lo que nosotros debemos de hacer. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, ¿no he elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y heredar el reino ha prometido a los que les aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a las tribulaciones. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, y en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos de la ley como transgresores. ¡Wow! Así que, miren, si alguien va a su congregación y no está en una buena presencia, no le diga, váyase al asiento de atrás, o aquí no puede entrar. Siéntelo en el mejor asiento. Trátelo igual como trata a los demás. Aleluya. Porque Dios no hace excepción de personas. Lucas 10, 25 al 37. Ese no lo voy a leer, pero usted lo puede leer. Ahí habla de la parábola del buen samaritano. Cómo pasaron, ¿verdad?, personas y no le dieron la ayuda. Y este samaritano acogió a esta persona y le dio la ayuda que necesitaba, sin pensar si era samaritano o de dónde era. Y a veces eso hacemos, no, porque este no es hijo de Dios, porque este es de tal iglesia, porque este es de tal religión, él no merece que le ayude. Mire, no podemos actuar así. Porque el Señor Jesús, aleluya, cuando estuvo en el mundo, estuvo con todos. Él no hizo excepción de personas.
Él estaba entre todos. Y todo el que venía a Él lo aceptaba. Aleluya. Gloria a Dios. Así que es bien importante esto, que está en Lucas 10, el buen samaritano. Dice, voy a leer el versículo 26 en adelante. Y le dijo, que está escrito en la ley como lees. ¿A qué respondió? Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que ahí está la ley. Ahí está también el ejemplo de evangelismo. Amar a Dios, amar también al prójimo, ¿verdad? Amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Así que miren qué importante es para el Señor la atención de las personas necesitadas. La atención. La iglesia no se puede concentrar en 4 paredes. La iglesia de Dios tiene que salir, ver las necesidades que están afuera, las que están adentro también, pero también las que están afuera. Hay alguien esperando por ti. Hay alguien que está esperando que le digas unas palabras de bendición. Hay una persona que está esperando que lo levante. Hay una persona que está esperando que le des de comer, que le des de beber, que la ropa que ya no te sirve la comparta, que los alimentos que tienes ahí que no comas los puedas dar. Aleluya. Dios es maravilloso. Aleluya. También en Hechos 2, 42 al 45, que también es un pasaje que hemos leído anteriormente, ahí habla sobre la iglesia primitiva, lo que la iglesia primitiva acostumbraba a hacer, que es la que nos debe de dar la que nos dio a nosotros el ejemplo. Dice Hechos 2, versículos 44 y 45, vamos para allá. Todos los que habéis creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían en todos según la necesidad de cada uno. Así que ante este tema de la pobreza, aleluya, gloria a Dios, y de esta excepción social, ¿verdad?, que está afectando a nosotros, debemos de pensar, de reflexionar y hacer los cambios que tenemos que hacer con la pobreza y la exclusión social. Tenemos que enseñar el amor de Dios, demostrarlo de una manera, ¿verdad? Salir y ver las necesidades que hay, no solamente pensar en nosotros, sino también en aquellos que también necesitan. La tarea, se la voy a dejar también ahí. La tarea es ¿qué enseñanza y valores recibes en su casa? ¿Qué lo llevó a tomar malas decisiones en base a la parábola? Déjenme ver algo, que creo que un momentito. Sí, eso mismo. ¿Qué ataduras lo conducirán a estas cosas? Todo esto es en la base de la parábola del hijo pródigo. ¿Qué enseñanzas y valores recibió en la casa el hijo pródigo? ¿Ok? ¿Qué lo llevó a tomar malas decisiones? ¿Qué ataduras lo conducían a estas acciones? ¿Con cuáles
personaje de la parábola te identificas más y por qué, que es lo que hicimos aquí hoy, ¿verdad? En este día. Así que este es el tema de hoy que cubrimos, gracias al Señor. La próxima semana vamos entonces a tener otro tema muy interesante, el cual es malas decisiones y adicciones. Así que no se lo pierda. Es importante, así que comience a hacer una lista de ejemplos actuales de decisiones que afectan negativamente la vida de los jóvenes, de los niños y de las personas. Les voy a repetir, tenemos una tarea bastante por hacer. La primera que le di fue, ¿qué enseñanzas y valores recibió en la casa el hijo pródigo? ¿Ok? ¿Qué lo llevó a tomar las malas decisiones al hijo pródigo? ¿Qué ataduras lo conducían a estas acciones? ¿Y con cuál personaje de esta parábola te identificas y por qué? Y para ampliar la tarea, hay una lista de ejemplos actuales de decisiones que afectan negativamente la vida de los jóvenes, de los niños y de las personas. Así que yo espero que este estudio haya sido de gran bendición para su vida. Dejen sus comentarios, ¿ok? Y los espero el próximo miércoles, con el favor de Dios, para entonces tomar este nuevo tema, ¿verdad? Entre estos 10 temas que estamos estudiando, vamos a ir ahora para el número 4. Así que dejen sus peticiones. Dios me los bendiga mucho. Les leo aquí, Mildred Reyes, qué bueno, saludo hermana, saludos de igual manera. Así que tome nota y vamos a llevar esto a nuestras congregaciones, a nuestros grupos, a nuestras casas abiertas. Vamos a llevar estos temas que son de gran bendición, ¿verdad? Para nuestras comunidades. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, para que nosotros podemos, ¿verdad?, crear conciencia de lo que tú dices en tu palabra y que podamos nosotros dar esos ejemplos, hacer estas acciones que tú mencionas aquí, que nosotros nos corresponde hacer como cristianos, Señor, como ejemplo, Señor, como testimonio tuyo, Señor. Te pedimos, Señor, Padre, que tú seas con cada amigo, con cada hermano, Padre Celestial, que hoy se dio cita aquí con aquellos que luego podrán ver esta transmisión. Gracias por tu bendición, gracias por estar presente, gracias por la fortaleza, gracias por las segundas oportunidades, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios me los bendiga y será hasta el próximo miércoles con la bendición de Dios. Dios me los bendiga. Dejen sus comentarios, les leo.